Como les decía, vamos a ver lo que es principalmente la herramienta de caja de arena. Se hicieron en el grupo, se hizo una consulta buena, una consulta interesante, que era con respecto a los puntos de fuga y con respecto a la posición de la cámara, para orientar eh, bueno, la visualización y demás de un modelo. Así que está bueno, eso lo vamos a ver también. Me pareció que sumaba bastante para lo que hemos visto hasta ahora. Y ahí Luis consulta una planimetría, pero en PDF, lo arrastré acá y pesa 1 tonelada. Bueno, no sé, no estoy muy seguro ahí. O sea, te dieron una planimetría de un terreno en PDF, lo pusiste en el CAD y pesa mucho, digamos, esa es bueno, no estoy seguro si acá en SketchUp voy a probar, a ver, brevemente, si podés incorporar un PDF, porque eso no lo he hecho nunca. Eh, Me parece que no. Bueno, comprobar igual no va a perder mucho. Lo que hiciste está bien, o sea, abrirlo en el CAD y empezar a convertir esas líneas en líneas, digamos, del CAD, está bien planeado, no está mal pensado. Puede ser que sea un poco pesado. Eso, bueno, puede ser que pase. El tema es que no sé si vas a poder hacer eso mismo acá. Yo lo que sí te voy a mostrar hoy, que tiene que ver con la generación de los terrenos o la generación de una planimetría, es como hacerlo de manera manual, ¿sí? Si tuviéramos un archivo de CAD, puede ser una buena opción, pero en este caso, bueno, lo haríamos directamente o a partir bueno, de un plano que lo hagamos manualmente, ¿sí? Pero bueno, eh, igual te va a servir, no es que no. Eh, sí, Eduardo, con nosotros ponemos una escalera, sí, les puedo mostrar alguna forma de hacerlo, por lo menos como un término general o como para que se dé una idea por ahí cómo llevarla adelante. Puede ser eso, sí. No estoy seguro, Luis. Luis está consultando, claro, una situación particular que tiene que ver bueno, explotándolo en CAD. Eh, Puede ser que sí, tendría que probarlo. Es probable que sea pesado, ¿sí? Que ese archivo sea muy pesado, entonces la, traspolarlo, digamos, de una cosa a la otra puede ser que genere, o que el archivo eh, claro, se modifique, o bueno, en este caso ni siquiera te deja explotarlo. No, tendrías que dibujarlo arriba. O sea, poniendo un PDF, lo dibujas arriba, las líneas, marcándolas manualmente. Eso es lo único que se me ocurre. Eh, Después, si querés, lo podemos ver. Me parece que no hay vínculo. Por eso te digo. Si querés, después lo podemos ver por privado, eso, ¿sí? Me escribís y vemos como por ahí, si le encuentro yo alguna forma. No lo he hecho nunca, pero por ahí te puedo ayudar con algo. Eh, y ahí Laura consulta si hay una forma de purgar archivos de SketchUp. En general es un archivo, es algo que lo va haciendo solo. El SketchUp solo va, cuando el archivo se pone muy pesado, tiene muchas líneas y es medio denso, digamos, te voy preguntando automáticamente si querés corregir algunas líneas, si querés, bueno, te lo voy a ir haciendo solo y es un proceso medio que lo hace automático. No es el mismo, no es el purgado, digamos, que hay en otros programas. Es un purgado diferente, es más livianito, digamos, pero bueno, eso es lo que lo hace automáticamente. ¿Sí? Bueno. Si les parece, comenzamos entonces con la primera herramienta, básicamente que es la que nos está faltando dentro de los contenidos del curso, que tiene que ver con la herramienta que se llama caja de arena. La herramienta de caja de arena, en principio, como les decía, es una herramienta que les va a permitir modelar o generar formas que no son, bueno, convencionales o que no tienen, digamos, una medida o una forma convencional. Puede ser aplicable, digamos, a un terreno, puede ser aplicable a una cubierta, por ejemplo, que no sea totalmente plana. Eh, hay algunas opciones. Eh, Bomberos, me está matando un archivo JPG que no sé si lo voy a poder ver. A ver, voy a hacer el intento. ¿Qué es lo que vos querés lograr? ¿Qué es lo que vos querés lograr con esa imagen? A ver si la puedo abrir ahí. Ajá. Bien, a ver si quieren no sé si la están viendo, me parece que no. La voy a compartir. Esta imagen me mandaste recién.
Sí, poder se puede, todo se puede en SketchUp y más en un modelado. No, deja de ser complejo y no dejaría por ahí, bueno, tener su tiempo de desarrollo. Pero poder se puede, ¿sí? Yo empezaría, por ejemplo, con hacer, no sé si llegan a ver ahí bien el mouse, empezaría con hacer este módulo, ¿sí? Que sería como si fuese la estructura, ¿no? De este entramado. Y una vez hecho ese módulo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros usamos la herramienta de repetir, la de copiar múltiples, ¿sí? Y girar? Bueno, podría de esa manera darle esta curva, ¿sí? Podrías hacer una línea con un arco como para tener una referencia del tipo de inclinación que quisieras hacer. Y a partir de haber hecho este ejemplo, ¿sí? Esta estructurita base, la podés copiar, digamos, y bueno, ir generándolo. Y después, una vez que tengas esas estructuras verticales, vas a tener que hacer esta otra que tiene que ver justamente con, por ahí, con ayudarte con ese arco inicial que puedes haber hecho, que es el que te marca por ahí la inclinación, la curva y demás que tiene. Y bueno, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible, no es tan complicado. Tenés que dedicarle un poquito de tiempo. Eh, Más o menos por ahí podés hacerlo. Si querés practicarlo o intentar hacerlo, y de última después me escribís o lo compartimos ahí en el grupo, eso ya, bueno, le quería comentar obviamente que el grupo de WhatsApp va a seguir abierto y todas las consultas que quieran seguir haciendo, por más que hoy sea la última clase, va a estar disponible, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, van a tener igual mi teléfono y también van a tener el mail si quieren mandarme algo más complejo. A veces los tiempos en los cursos ni no le da el tiempo a todos a poder ejercitar y hacer, digamos, estas prácticas. Así que sin hacer libre no hay problema si me mandan algunas cosas y yo los puedo ir ayudando. Las dos Lauras están consultando. ¿Cómo incluir la foto por detrás? La foto por detrás hay una forma de hacerlo. Se los puedo mostrar si quieren ahora. Eh, si uno quisiera poner una foto, por ejemplo, de fondo, suponiendo que estoy haciendo, ahora están viendo bien ahí, sí. Suponiendo que quiero hacer una imagen de la vivienda, digamos, de la casa, y quiero poner una imagen de fondo allá atrás. Hay una forma de hacerlo, ¿sí? Ahora le puedo mostrar algún ejemplo si me sale, pero hay una manera de hacerlo. Y, y lo otro que comentás, Laura, también está bien. Haces el arco, tal cual, que es el que por ahí acomoda o te da la síntesis, digamos, lo que vos necesitas, y a partir de ahí podés hacer justamente la repetición radial, ¿sí? O la repetición sobre ese arco que hayas hecho, y poder armar eso que estábamos viendo de la imagen que estaba por acá. ¿Sí? Eso puede ser. Bien. Eh, Todo lo que son, como les decía, estas consultas así por ahí puntuales o que tienen que ver con algo que quieran hacer o algo que estén haciendo justamente, no tengo problema, me escriben y los puedo ayudar de manera más puntual, porque por ahí acá en el curso a veces se excede un poco, ¿no? Lo que llegamos a hacer. Así que bueno, si les parece comenzamos, ¿sí? Mientras tanto, si alguien tiene alguna consulta más, de última la va mandando ahí y la resolvemos a lo último, ¿sí? Pero bueno, la herramienta de caja de arena, sí que es la que me importa que vean, porque es una herramienta importante, es un poquito más compleja que la que hemos visto hasta ahora. Las que vimos hasta ahora son un poquito más simples, un poco más eh, fáciles de usar. La herramienta de caja de arena es un poquito más compleja, ¿sí? Que es esta que está por acá, ¿sí? Que dice caja de arena, fíjense que tiene unos simbolitos, ¿sí? De terrenos, de curvaturas, ¿sí? Hay una flecha, bueno, hay unas cuantas herramientas dentro de la misma, ¿sí? Acuérdense que esta herramienta de caja de arena se activa, ¿sí? O se habilita, botón derecho en la parte superior, y van a la herramienta que dice, bueno, caja de arena, ¿sí? Ahora, eh, primero y principal, como para ordenar un poco la caja de arena, eh, ¿por qué se llama caja de arena en realidad la herramienta? La herramienta se llama así porque lo que va a delimitar o lo que va a estipular es justamente un espacio de trabajo. Vamos a estipular nosotros a partir de una de las herramientas que vamos a generar, que vamos a aplicar, perdón, un campo, ¿sí? de acción, un campo donde nosotros vamos a poder trabajar sobre esas curvaturas, ¿sí? Entonces, esa es nuestra caja de arena, pues nuestro espacio en el cual podemos trabajar, ¿sí?
Y a partir de ese espacio que vamos a generar, vamos a empezar a poder aplicar, digamos, un poco esas curvaturas, un poco las alturas, un poco esa función de la caja de arena, ¿sí? Para aplicar y para trabajar con esa herramienta tenemos como dos caminos, ¿sí? Que es el primer simbolito que aparece por acá, que dice generación desde contornos, ¿sí? Y la otra, que es la que está a la derecha, que dice desde cero. Las dos herramientas, ¿sí? Generan cuestiones distintas, digamos, en nuestra superficie, pero cumplen en definitiva o van a buscar el mismo rol o el mismo fin, ¿sí? Vamos a empezar primero, voy a irme un poquito acá al proyecto como para tratar de ordenar un poco, y vamos a primero trabajar sobre esta que se llama desde contorno, ¿sí? Como bien dice el nombre de la herramienta, es una herramienta que vamos a generar justamente a partir de un contorno o de una línea base, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bastante simple, ¿sí? Que tiene que ver con, ahí, tiene que ver con, por ejemplo, simular que estamos haciendo una cubierta, ¿sí? Una cubierta donde sus lados, ¿sí? No sé si lo llegan a ver bien ahí, donde todos sus lados no son ni perpendiculares ni son paralelos entre sí, ¿sí? Es como que cada uno mantiene una independencia. ¿Qué pasa? Como estos están sobre el mismo plano de acción, ¿sí? Por ejemplo, este lateral, tenemos las cuatro líneas que están como si fuese sobre el mismo campo de acción, tenemos en definitiva la superficie automática o que se genera automáticamente de la superficie, ¿sí? Es esta que aparece por acá, esta por acá, esta por acá. ¿Por qué la de arriba no se genera? Porque si nosotros miramos las cuatro líneas que tenemos como referencia, digamos, del perímetro de esa figura, ninguna coincide en el mismo plano, como que cada una está sobre su propia lógica, ¿sí? Por llamarlo de una manera. Entonces, ¿cómo hago yo para generar una superficie que justamente unifique este perímetro y esta forma? Bueno, ahí es donde entra en juego justamente la herramienta de contornos, ¿sí? Que es dentro de la herramienta de caja de arena, y que básicamente para utilizarla lo que tenemos que hacer es, antes de tocarla, hacer clic, digamos, en la herramienta, es seleccionar previamente cuál es el contorno. El contorno es todo este borde, es decir, las cuatro líneas, en este caso, ¿no? Las cuatro líneas que lo componen. Entonces, voy a ir seleccionando una por una, voy a tocar el control, ¿sí? ¿Se acuerdan que el control era para sumar selecciones? Entonces voy a ir sumando elementos, ¿bien? Y selecciono los cuatro laterales o los cuatro vértices, ¿sí? O aristas de esta figura, ¿sí? Al tenerla seleccionada, voy a ir entonces a la herramienta que dice desde contornos, y el programa automáticamente me va a generar una superficie que se va a adaptar a esa forma, ¿sí? Fíjense cómo quedó. Bien, es una superficie semicurva, ¿sí? Porque tiene por ahí, depende de cómo lo veamos, fíjense cuando me pongo medio acá, se ve que en realidad está compuesta por líneas y está compuesta por, bueno, por una generación de planos rectos, ¿sí? O mini planos rectos, pero en definitiva, a la estética y a la forma, ¿sí? Es semicurvo, tiene una idea de curva, ¿sí? Entonces, la única manera de generar este tipo de superficie, que es una superficie más curva, que tiene por ahí otro tipo de trabajo y demás, es con las herramientas de caja de arena y obviamente con la herramienta que en este caso la desde contornos, porque yo justamente tengo como base un contorno. ¿Bien? ¿Son rectas o curvas? Pregunta Laura. Sí, buena pregunta. Son, en realidad, curva como curva no tenemos nunca en un programa, ¿sí? Siempre tenemos rectas y siempre tenemos superficies que son planas en realidad. La diferencia está en que depende de la inclinación, obviamente, esas curvaturas, perdón, esas rectas o esas líneas se notan más o se notan menos, ¿sí? Eh, si yo le hago el corte, como bien decís, por ejemplo, si yo me pongo, por ejemplo, vamos a suponer que lo ponemos acá, si se acuerdan del plano de sección que vimos en la clase pasada, si se ponen en este plano, se dan cuenta que no deja de ser más de una seguidilla ahí se ve clarito, ¿no? De líneas rectas, ¿sí? Pero básicamente porque, básicamente lo que hace es unificar puntos, ¿sí? Unificar puntos de un lado del otro y genera ese efecto, ¿sí? De curva, cuando en realidad, como les digo, no lo es, ¿sí? Es un plano que en este caso está unificando, eh,
un perímetro, ¿sí? Que sería en este caso. ¿Sí? Esa es una forma de usarla. Esa es una manera de utilizar la herramienta. Bien, es una opción bastante válida. Y también tiene un potencial, que es justamente de lo que estaba hablando hoy, creo que era Luis, en el grupo. Era Luis tal cual. Que es justamente qué pasa si yo voy a hacer un invento, ¿sí? Porque lo único, lo que más me interesa es que vean las opciones que tenemos. Vamos a suponer que, voy a agarrar esta que es la de banalizada. Vamos a suponer que este es mi terreno, ¿sí? Y yo tengo, a partir de este terreno, un montón de líneas que son las que me estipulan o las que me están marcando, por ejemplo, ahí va, que mi terreno, ¿sí? Tiene en esos puntos de ajuste, ¿sí? Porque son por ahí los parámetros o las referencias que yo tengo, por ejemplo, en una planimetría, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las distintas alturas del terreno? ¿Sí? Así yo digo, bueno, si yo agarro ese plano en PDF, como dice que tiene Luis, o como uno puede llegar a tener como referencia, ¿no? De distintas alturas dentro de un terreno, ¿sí? Paso eso a un plano, ¿sí? A una referencia, en este caso en líneas y demás, y digo, bueno, este plano tiene 1 metro de alto, este otro, ¿sí? Según la cota de nivel, tiene esta altura, este tiene esta, y así sucesivamente. Es decir, yo tengo por ahí un juego con el terreno que responde, por ejemplo, acá exageré un poquito, ahí va, que responde, por ejemplo, a unas alturas de los terrenos o de esas cotas de referencia, ¿sí? Que más o menos responde a esto. ¿Sí? No sé si me siguen, más o menos con lo que estoy tratando de transmitirle. ¿Qué pasa? Esto, en un plano, ¿sí? O en una referencia así, justamente de altimetrías o de la topografía del terreno, puede ser válido, ¿no? Porque por ahí a nosotros, a los puntos de referencia nos sirve y nos es útil. Ahora, en términos de realidad, en términos de modelado, en términos del 3D, lejos está esto, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, de representar un terreno que tenga esa inclinación, ¿no? O a mí por lo menos me da esa sensación. Si yo le muestro esto a un cliente, va a decir, ¿qué pasó con el terreno? El terreno está todo escalonado, así parece una escalera. Y en realidad el terreno no es así, el terreno tiene por ahí una curva o una pendiente o una inclinación que por ahí responde simplemente a unas alturas determinadas. Bueno, lo importante lo clave, digamos, de esto es que nosotros al tener esas referencias de los planos, ¿sí? De distintas alturas, podríamos hacer esta representación, ¿sí? Podríamos modelar previamente como si fuese nuestra base, nuestro contorno, ¿sí? Y a partir de haber hecho todo esto, vamos a seleccionar todo. Miren qué método rápido para hacerlo. Seleccionamos todo, ¿bien? Todo lo que tiene como referencia de líneas, y vamos a apretar acá desde contornos, ¿sí? ¿Qué iba a tratar de hacer el programa? Bueno, al igual que como en el otro caso, que teníamos solamente 4 puntas, ¿sí? Y unificaba una superficie homogénea, ¿no? Que cubriera todas esas referencias, acá va a pasar algo parecido. A partir de toda esta referencia que le estamos tirando, que estamos seleccionando, nos va a generar una superficie que va a quedar más o menos así, ¿sí? Cuando hacemos clic acá, va a ser una superficie que va a unificar un poco todos esos registros, todas esas alturas, todas esas referencias. La voy a levantar para que la vean un poco más, un poquito mejor en altura. Y fíjense cómo se ve ahora esto, ¿no? Que quizás, ¿sí? Depende cómo haya hecho yo esta referencia, quizás esto puede ser que sea mucho más real y mucho más transferible, digamos, a la realidad del terreno, ¿no? Es como que mal, estas referencias se convirtieron en una inclinación, en una angulación, en un trabajo de la topografía, ¿bien? Que por ahí responde mucho más a la realidad. ¿Bien? Esto es un poco, por eso estaba buena la consulta que has hecho, Luis, porque esto es un poco eso, ¿sí? Ese plano que por ahí vos tenés como referencia, que puede ser un PDF, que sería el peor de los casos, porque por ahí a vos te obliga a tener que dibujar todo, pero bueno. eh, Ese plano de referencia, ¿sí? Uno lo puede convertir en estas referencias de alturas, ¿sí? En distintas alturas, en distintas eh, referencias que uno puede llegar a tener de los niveles, ¿sí? Y a partir de eso que uno hace como esa base, generar esta superficie, que es una superficie que eh, nos va a permitir generar, bueno, esta especie de superficie única, ¿sí? Que hace
la representación del terreno. Lo hago de vuelta, sí, pues vi que Laura estaba consultando. No, no toqué Sumo Doctor, no toqué nada, solamente lo seleccioné, ¿sí? Selecciono todo, ahí va. Y una vez que toco todo, selecciono todo, voy a la herramienta que hice desde contornos y hago clic, ¿sí? La selecciono. Cuando aprieto acá, directamente me va a generar la superficie a partir de toda esa referencia que tenemos. ¿Sí? Lo levanto de vuelta para que lo vean. ¿Bien? No toco botón derecho, no toco nada. Solamente selecciono toda la base que haya hecho y a partir de esa base que hice, voy a la herramienta desde contornos y me genera la superficie. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Esta es como si fuese una manera de generar justamente con la herramienta de caja de arena, generar una de las superficies o uno de los del tipo de superficies que sería a partir de algo base, algo previo, que puede ir desde algo como este estilo, ¿sí? Hasta unas referencias del terreno y generar a partir de ahí una topografía o algo por el estilo. ¿Sí? Eso es lo que se llama entonces desde contorno. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esta referencia? ¿Qué pasa si yo no tengo esta base como... eh, Parece que queda todo unificado. Sí, a ver, Rubén está consultando si cuando yo hago este tipo de herramienta queda todo unificado. Eh, Esta es una superficie única, fíjense que se convirtió en grupo. Si yo hago doble clic, puedo ingresar a editarla y así todo igual es una superficie única. Así es una superficie que yo puedo borrarle unos laterales, ¿sí? Y desaparece. Es decir, es una superficie que se generó de manera homogénea y no hay forma de que la pueda separar, digamos, ¿sí? Porque por más que la explote, me va a generar un montón de líneas. Fíjense, si van acá a ver eh, geometría oculta, ¿sí? Van a ver, digamos, cómo es esa generación de líneas y cómo es justamente que esos planos se fueron generando automáticamente, ¿sí? Generalmente esa información queda oculta, por eso está dentro de la herramienta ver. A ver si me deja. Dentro de la herramienta ver, geometría oculta, ¿sí? Y Verónica consulta, por ejemplo, cómo paso el modelo arriba de esa superficie. Bueno, ese es el gran dilema de trabajar con estas superficies. Es muy difícil. Yo les voy a mostrar una manera de hacerlo. Cómo congeniar, digamos, las dos cosas. ¿Sí? Cómo hacer que una cosa, que por ejemplo sea la vivienda o la casa que estamos trabajando, por ejemplo, o el modelo, se acople a esto. ¿Sí? No es tan complejo, pero bueno, es un trabajito extra, obviamente. Bien. Entonces, la generación de la caja de arena, como decíamos, entonces tenemos desde contornos, que sería siempre partiendo de una base. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que antes de meternos en ese detallecito de por ahí, como por ejemplo llevar la vivienda, por ejemplo, a este terreno, es generándola a partir de una trama, ¿sí? O a partir de una red, ¿bien? Que me va a permitir a mí justamente no ya modelar a partir de un contorno, sino moldearlo manualmente, ¿sí? Que esa es la otra herramienta que está por acá, que es la que dice desde cero, ¿sí? La herramienta desde cero, como para que se den una idea, es como si fuese una, como le decía recién, una cuadrícula, ¿sí? Una trama, donde nosotros, con la herramienta que dice esculpir, ¿sí? Vamos a ir como pinchando o agarrando con una pinza esos encuentros e ir levantándolo y modelándolo de tal forma que nosotros necesitemos, ¿sí? Para tener en cuenta, cuando nosotros ingresamos acá en la herramienta que dice desde cero, hay algo importantísimo que es el espaciado de la retícula. Fíjense que acá abajo a la derecha dice espaciado de retícula 3 metros, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque depende de la escala con la cual estemos trabajando nosotros. Si estamos trabajando en una escala, imaginen que este lote, si no me equivoco, tiene 10 por 35 o algo por el estilo, ¿sí? Si nosotros hacemos una trama en la cual queremos, en teoría, armar una superficie del terreno con una trama que es de 3 por 3, ¿sí? Los cuadrantes que voy a poder generar en esta superficie van a ser muy pocos, o sea, van a ser 3 cuadrantes y un poquito más. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, espaciado de retícula de 0,50 centímetros, ¿sí? Voy a apretar Enter, la generación que voy a hacer de esta retícula va a ser acorde al tamaño con el que yo tengo que trabajar.
¿sí? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de superficies mucho más grandes, estamos hablando, no sé, de un terreno que son hectáreas, que es una superficie, un borde costero, que es un encuentro con un arroyo o algo por el estilo, donde las superficies son mucho más grandes y son nuestras extensiones, es probable que entonces el espacio de la retícula tenga que ver con esa medida, y por ahí, si eran 3 metros, estaba más que bien, o quizás 5 metros también hubiese estado bien, ¿sí? Entonces, es importante ya esa definición, porque depende del tipo de superficie con la cual yo tenga que trabajar, ese espaciado de retícula, ¿sí? Es el que me va a permitir tener más o menos control sobre esa figura, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo en 5 como referencia, ¿sí? Fíjense, yo hago un clic en la pantalla, me voy hacia uno de los costados y fíjense que van a empezar a aparecer, no sé si les fijan a ver ahí, a ver si me deja ahí. Van a empezar a aparecer como si fuese, no se llega a ver muy bien, pero bueno, van a empezar a aparecer como si fuesen unas líneas, ¿sí? Que son las que van a estipular, por ejemplo, cada 5 metros la generación de esos cuadrantes, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una medida que va, por ejemplo, hasta este punto, ¿sí? Estoy haciendo todo así nomás, pero para que se den una idea más o menos para que lo vean, ¿sí? Donde yo defino como si fuese el X y el Y, ¿sí? O las dos líneas, el horizontal y el vertical, que sería mi espacio de trabajo, ¿sí? Esa caja de arena, entre comillas, ¿sí? Esta cuadrícula tiene 5 centímetros, perdón, 5 metros, y ese va a ser mi módulo de ajuste para empezar a modelar esto, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esa generación, ¿sí? Esa generación de 5 metros de la cuadrícula y que tiene en realidad esta extensión mide 135 por 140, ¿sí? Es decir, que entran un montón de estos módulos. Yo voy a ir a la edición de esta superficie, porque al igual que la superficie que generamos de contornos, es una superficie que está como si fuese, ¿no? Unificada, está hecha un grupo, ¿sí? Entonces voy a hacer doble clic para poder editarla, y cuando ingrese a la edición, ¿bien? Voy a encontrarme que todos estos elementos, ¿sí? Básicamente están todos sueltos, y en definitiva voy a poder ajustarlo de la manera que yo quiera, ¿sí? Entonces ingresamos al ajuste, ¿sí? Al componente, al grupo, ¿bien? Y vamos a ir entonces a la herramienta esculpir, ¿sí? Que como bien dice el nombre, lo que nos va a permitir a nosotros es agarrar como si fuese un encuentro de esa cuadrícula y empezar a levantarlo o bajarlo para empezar a modelar, ¿sí? Lo que va a definir o va a cambiar un poco cómo es ese tipo de ajuste que voy a hacer sobre la caja de arena, ¿sí? Es el radio, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, un radio voy a escribir 50 metros, ¿sí? Fíjense que entonces el círculo y el campo de acción de, de ese elemento en el cual voy a trabajar, en este caso tiene 50 metros y por consecuencia va a tener muchos más puntos de ajuste en los cuales voy a tomar como parámetro, ¿sí? Entonces, suponiendo que sí, lo dejo ahí en 50, agarro, por ejemplo, un punto de referencia que yo puedo tener acá y que conocer una altura determinada y hago clic y me muevo hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Para modelar o moldear esa, esa malla, esa red, ¿sí? Vamos a suponer que yo sé que en ese punto que toqué, que es el punto más alto, tengo 15 metros de alto de mi terreno, ¿sí? Entonces agarro ese punto, levanto 15 metros. Agarro este otro punto y yo sé que en este punto tengo 10 metros de altura. Aprieto Enter. Agarro este otro punto y digo, este tengo 18 metros de altura, ¿sí? Y así iré levantando y iré modelando cada uno de los puntos, ¿sí? Y depende de la diferencia o el radio de acción con el cual yo voy a trabajar, por ejemplo, si pongo un radio de acción de 20 metros, ¿sí? Esa operación va a ser más puntual, ¿sí? Fíjense que es este caso, o va a ser mucho más tenue o mucho más, menos pronunciada, ¿sí? Si es más grande todavía ese radio, ¿sí? Germán consulta si esto se puede exportar a Revit. Tengo entendido que sí, que podés hacerlo sin problema. Pero también sé que en Revit tenés una herramienta muy parecida a esta, ¿sí? Que es me parece en Revit y en Archicad se llaman mallas. Eh, pero tengo entendido que igual sí se puede mover, se puede llevar para allá, ¿sí? Eh, entonces, depende cómo configuramos ese radio, cómo vayamos configurándole y dándole las alturas, ¿sí? Vamos a ir configurando este perfil,
superficie, esta topografía, ¿bien? Y va a ir respondiendo un poco a ese ajuste manual, que es la diferencia, ¿sí? Voy a volver para atrás, es la diferencia de lo que tenemos acá, que nosotros estipulamos, digamos, a partir de unas líneas, de una referencia o algo que teníamos, generamos la superficie, pero a partir de eso, ¿sí? Acá nosotros como que lo moldeamos manualmente, ¿sí? Le damos ese ajuste fino manualmente, ¿sí? Todo eso con la herramienta Esculpir, ¿sí? Voy a la herramienta Esculpir, ahí va. Tengo que estar dentro de la trama, ¿sí? Con la que voy a trabajar, de la red que estábamos hablando, ¿sí? Voy a ir a la herramienta Esculpir, me va a aparecer entonces ese radio y ese punto de acción, y obviamente si yo le pongo, por ejemplo, 1 metro, fíjense que el punto de acción, el único punto de acción que voy a tener es el que va a encontrar en ese radio de metro, y en definitiva va como a pellizcar, entre comillas, ¿no? Ese punto y levantarlo o bajarlo según lo que yo necesite, ¿sí? Tengan en cuenta que si la trama... sí, Laura, puedes hacerlo eso. Laura, consulta si yo esta trama la puedo, por ejemplo, llevar a un módulo de proyecto, ¿sí? E ir modelando a partir de ahí con plano. Sí, sí, ni hablar. Eso es útil y te va a servir bastante si a vos te ordena. Es una manera. Esto que estamos haciendo, en definitiva, es una forma, digamos, eh, es una forma de darle forma o modelar un poquito fino estas superficies y este tipo de, bueno, de siluetas o de elementos, ¿sí? Eh, Después tenemos un par de herramientas más, ¿sí? Que son todas estas cuatro que están por acá, que son herramientas bastante puntuales, herramientas que no sé si tienen mucho para aplicar en lo que uno necesitaría, ¿sí? Eh, pero bueno, tienen que ver con estampar y proyectar. Estampar es un poco esto que estábamos hablando hoy sobre cómo ahora yo esto, ¿sí? O mi vivienda la meto acá adentro, ¿sí? Eh, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una plataforma, ¿sí? O una platea, por ejemplo, que tenga una medida determinada, ¿sí? Y una medida y un espesor determinado, ¿sí? Voy a crear un grupo, así no se me pierde. Y digo, bueno, ¿qué pasa si esto, ¿sí? Que vendría a ser, digamos, donde voy a fundar, cierta manera, ¿sí? Siempre imaginándonos y poniéndole mucha imaginación a todo esto, pero suponiendo que ese va a ser el espacio donde yo voy a incrustar, digamos, la vivienda o el proyecto que estoy trabajando, puedo ir entonces a la herramienta estampar, ¿sí? Y básicamente lo que va a hacer esta herramienta es, ese elemento base, ¿sí? Que puede ser esta platea o puede ser lo que ustedes quieran, lo va a tratar de congeniar con el otro, ¿sí? No sé si se entiende muy bien. Cuando yo tengo seleccionado el primer elemento, que sería el que quiero trasladar al otro, ¿sí? Que sería en este caso el que sería más recto o más plano, ¿bien? Y quiero llevarlo al otro, lo voy a seleccionar primero, voy a ir a la herramienta que dice estampar, ¿sí? Y fíjense que ahí al costadito me apareció una línea roja, que es justamente la proyección de ese estampado, ¿sí? Porque fíjense que hay una equidistancia de 1 metro, ¿sí? Que lo que va a hacer es, a partir de 1 metro, ¿sí? De su perímetro, lo va a llevar hacia el suelo, ¿sí? Esto podemos cambiarlo, podemos poner equidistancia a 10 metros, y fíjense que ahora cuando lo seleccione de vuelta, a ver si me deja. Bien, la línea roja está a 10 metros, ya está más lejos, digamos, que la otra. Y ahora van a entender un poco por qué cada cosa, ¿sí? Pero déjenme mostrarle primero, por ejemplo, si es a 1 metro. Ahí va. Entonces, selecciono el elemento, ¿sí? Dejamos la equidistancia 1 metro, no importa. Tocamos el otro elemento y lo que va a hacer es, automáticamente, hacer como si fuese una especie de corte, ¿sí? De sección, y va a unificar una cosa con la otra, ¿sí? Como acá el corte es bastante brusco, ¿bien? Fíjense cómo queda. Es como que este corte, ¿sí? Fíjense que parece como que, bueno, no sé si se ve tan real, ¿sí? Se ve como básicamente un tajo y una especie de sección que hizo en esta malla, ¿sí? Yo no sé si esto se ve muy real, para mí esto no es real. Pero bueno, es una manera de hacerlo, ¿sí? Si no, si por ejemplo agarro y digo, bueno, la equidistancia, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo recién, es de 10 metros, ¿sí? Cuando agarre el elemento, el campo, digamos, de proyección va a ser más grande. Entonces, cuando yo toque el otro elemento, fíjense que ya ahora es como que va a quedar un poquito
sea, no va a quedar tan pronunciado ese corte, va a quedar como un poco más homogéneo, más parejo, ¿sí? Esto después, imagínense que cuando uno va a sacar una imagen de este estilo, va a ir acá a ver, vas a sacar, y vamos a sacar lo que son las aristas, ¿sí? Para que esto, que en principio se lo ve como un cúmulo, digamos, de líneas y elementos y que parece poco claro, ¿sí? Se ocultan, entre comillas, esas líneas, porque en realidad siempre van a estar acá, ¿sí? Ver aristas, o no las vemos, en definitiva, y me va a permitir, por ejemplo, sacar una imagen, ¿sí? Esto es, yendo un poquito al ejemplo de los materiales, vamos a suponer que son pasto, ¿sí? Al hacer eso, de alguna manera u otra, bueno, creo que se va a ver un poco mejor que como se estaba viendo hasta recién, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, estas aristas son necesarias para trabajar, pero cuando ustedes vayan a sacar una imagen, pueden desactivar esas aristas, ¿sí? Y esa imagen se va a ver un poquito más real. ¿Bien? Bueno, esa es una de las herramientas, esa herramienta que se llama estampar, ¿sí? No tiene mucha más finalidad que, que esa. Sí, se puede suavizar un poco, pero se puede llevar un poquito más suavemente. Lo que pasa es que es todo un ajuste manual. Es como que uno tendría que ir llevándolo y haciéndolo muy delicadamente, ¿sí? Yo acá obviamente lo estoy exagerando porque primero lo estoy haciendo rápido y segundo porque no sé bien qué es esta cosa con la otra, ¿no? Es como que estoy inventando un poco. Pero uno, si lo hiciera más a conciencia, ¿no? Haciendo un trabajo justamente de la superficie y demás, podría hacer mucho más cuidado estos encuentros y llevarlos más manualmente. Por eso, esta herramienta, que es la herramienta de estampar, no sé, a mí no sé si es la mejor o la ideal, ¿sí? Porque realmente no sé si se ve perfecto o queda bien. ¿Sí? Es una herramienta rápida porque soluciona algo que no es tan fácil. Pero yo lo haría manualmente, ¿sí? Yo iría moviendo y ajustando de a poquito, ¿no? Esas superficies, ¿sí? Me parece que va a quedar mejor. Sí, si achicás la cuadrícula, obviamente va a ser más suavizado. Está bien lo que dice Laura. Por eso yo hablaba de cómo son las medidas en las cuales estaban trabajando. Imagínense que si esta cuadrícula, que tiene 5 metros, la metemos acá, ¿sí? No va a tener ningún sentido, no se va a ver de ninguna forma bien. ¿Bien? En cambio, cuanto más chiquito sea, obviamente que eso va a ser más fácil de darle más precisión, ¿sí? Más detalle. O el suavizado, este que estamos hablando. Ni hablar, ¿sí? Eh, bueno. Después la otra herramienta que esta tiene menos todavía, menos función todavía, ¿sí? Que no es tan útil, es esta herramienta que se llama eh, proyectar, ¿sí? ¿Cómo se vería este mismo con el que generaste por contornos? No entiendo bien la consulta, Laura, perdón. O sea, ¿cómo se vería este? No, esta diferencia de este otro, sí que es una cuadrícula o es una malla, ya lo van a ver así como está. ¿Sí? Por eso para mí si uno hace, digamos, ese juego, digamos, con las líneas de la generación, digamos, de estas curvas, creo que esto se ve mucho mejor, ¿sí? Que este. Bien, pero bueno, son situaciones distintas y ustedes verán dónde aplicarla, de qué manera y cómo, ¿sí? Yo creo que esta tiene un grado más de realismo que este otro, ¿sí? Pero bueno, también depende de lo que necesiten hacer. Como le decía, la otra herramienta es la herramienta que dice proyectar, ¿sí? Que es una herramienta que, a diferencia de esta, que esculpe, digamos, que lleva, digamos, una cosa a la otra, esta herramienta lo que hace, ¿sí? Que es la que se llama proyectar, la que anda por acá, ¿sí? Lo que va a hacer es llevar este elemento, esperen que vamos a seleccionarlo previamente, me está molestando ahí. Vamos a seleccionar este elemento previamente, vamos a ir a esta que dice proyectar entonces, y lo que vamos a hacer es este elemento proyectarlo al otro, ¿sí? Entonces, lo va a llevar, ¿sí? No sé si lo llegan a ver ahí las líneas, lo va a trasladar, digamos, en su contorno solamente, hacia el suelo, hacia el encuentro, digamos, con el elemento que teníamos acá. Entonces se llega a ver ahí, pues la verdad que anda por ahí, ¿sí? Es esta línea que se ve ahí todo ese borrecito, no sé si lo llegan a ver. Bueno, es eso básicamente. ¿Sí? Nos puede servir, yo creo, cuando estamos trabajando con algún sendero, con algún elemento que por ahí
sea difícil de encuadrarlo, ¿sí? Entonces esa herramienta por ahí le va a servir para ese lado. Yo, para lo que nosotros usamos, o la función que le damos a esta herramienta, no le veo mucha función. Está bien, sí, se puede hacer eso también, Laura, que estás diciendo. Laura está diciendo que esto mismo que hicimos, hacerlo sobre la otra la de los contornos. Sí, también se puede hacer de la misma forma. Si, por ejemplo, esto lo llevamos acá arriba, sí, porque no se olviden que por más que sean generaciones distintas de un elemento y del otro, sí, vamos a checarlo así lo vemos mejor. Las dos son herramientas, son la misma herramienta, las dos son sobre la caja de arena, ¿sí? Entonces, por más que la generación sea diferente, se pueden trabajar de la misma forma. Entonces, si nosotros tenemos este elemento, tenemos este otro, vamos a ir entonces a la herramienta que dice estampar, la llevamos acá, vamos a ponerle menos medida, vamos a ponerle 1 metro, 2 metros, por ahí. Bien, ahí estarían los 2 metros, ¿sí? Fíjense la línea roja que sería la equidistancia, tocamos acá, bien, entonces directamente generamos la misma situación que la otra, ¿sí? Es muy parecida, fíjense que queda igual con esa pendiente y esa proyección, ¿sí? Pero poder se puede, obviamente. Yo creo que trabajaría más en detalle o más cuidadosamente estos encuentros, ¿no? Estas situaciones, tipo que parece como un barranco, como un corte ahí del terreno, ¿sí? Que por ahí me parece que queda poco real. Pero poder se puede, sí, esto está bueno. Eh, Así que bueno, como les decía, estampar es una herramienta que por ahí tiene un poquito más de función, que tiene que ver con esto. Yo la trataría con cuidado y viendo de qué manera aplicarlo, ¿sí? La herramienta proyectar, que no tiene mucha más función que esto que le estaba mostrando recién. Eh, Añadir detalles es básicamente, que es la cuarta, no, perdón, el quinto botón que tenemos en la caja de arena, que es básicamente para justamente agarrar algún punto cualquiera, ¿sí? Y hacer ese ajuste, ¿vieron ese ajuste que yo hice de manera manual, que puse, por ejemplo, medida del radio 1 metro? Bueno, es agarrar de algún punto que nosotros queramos, ¿sí? Y ahí sí hacer como una especie de pellizco, así, a pellizcar ese punto, levantarlo, bajarlo o correrlo del lugar, ¿sí? Es como una operación, digamos, de detalle, ¿sí? De algo específico que queramos tocar. Y esta otra que es la de voltear arista, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos manualmente cuando seleccionamos un elemento y ponemos botón derecho, invertir caras. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Que nos va a permitir de esa manera hacerlo más fácil, ¿sí? Eh, Así que bueno, bien, por ahí anda lo que es la herramienta caja de arena, ¿sí? Eh, Como les decía, depende cómo la apliquen, ¿sí? Puede tener un potencial enorme porque nos va a permitir en muchos de los casos hacer terrenos, hacer superficies, ¿viste? Oblicuas o que tengan algún tipo de curvatura o orgánicas, ¿sí? Es decir, nos permite jugar bastante con las líneas que no son convencionales o con las formas y medidas que no son convencionales, pero bueno, hay que tener primero un especial cuidado porque obviamente cuanto más grande sea esta cuadrícula, cuanto más chiquitos sean esos cuadrantes y cuanto más compleja se ponga esa malla, también más complejo es el archivo, más pesado es, más lento va a ser, y si tiene una compu que por ahí no funciona del todo bien, es probable que no los deje de trabajar mucho, ¿sí? Porque ya empezamos a cargar con muchas cosas el elemento, ¿sí? El programa, y puede ser que se le ponga un poco más lento, ¿sí? Eso no les digo que no. Por eso racionalicen, digamos, este uso y úsenlo específicamente para lo que necesitan y no por ahí por exceso o por querer hacer algo muy grande, muy abarcativo, que por ahí después les termine complicando un poco el laburo, ¿sí? Eh, pero bueno, el campo de aplicación, digamos, de esto es amplio y hay un montón de cosas para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? Además de lo que ya han hecho, que creo que han sumado bastante, ¿no? Bueno. Eh, Les quería mostrar, sí, porque ya habiendo visto básicamente la herramienta de caja de arena, sí, que era por ahí la herramienta principal que teníamos para ver hoy, ¿sí? Le quería mostrar brevemente, sí, sí, por ahí tampoco andar demasiado, pero una consulta que había hecho, no me acuerdo quién había sido, por ahí si está acá en el grupo, o si alguien está ahora acá presente me puede ayudar, pero era con lo referido a las perspectivas.
y cómo eran los puntos de fuga o de vista de nuestro elemento, ¿sí? Primero principal, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos algo de lo que era la proyección paralela y la perspectiva, ¿sí? Que tiene que ver con cómo vemos y cómo es justamente los puntos de fuga o los puntos de acción de nuestras vistas, ¿sí? Eso era cuando nosotros entramos acá a la carpeta, a la herramienta de cámara, ¿sí? Íbamos a proyección paralela, perspectiva, dos puntos, ¿sí? Perspectiva es generalmente con la que se trabaja o con la que viene por seteo, digamos, del programa, ¿sí? Y la otra es la de proyección paralela, que lo que generaba era, ¿sí? Otro tipo de visualización, que nosotros si nos poníamos, por ejemplo, sobre el frente del proyecto, nos permitía, por ejemplo, sacar las vistas o los cortes en el caso de la sección, ¿sí? ¿Recuerdan todo esto? ¿Bien? Entonces nos permitía acomodar la cámara tratando de eliminar ese punto de fuga, y en realidad superponer los campos y que quede, digamos, todo sobre el mismo campo de acción. Pero bueno, eso era una manera de cosas. Ricardo, fuiste vos, bueno, buenísimo. Era una manera, digamos, de acomodar o de cambiar la visualización que teníamos, ¿sí? Pero después tenemos una cuestión que tiene que ver con cuáles son, digamos, los puntos de vista o los puntos donde nosotros nos situamos como cámara. Y acá abajo, fíjense, a la izquierda, tenemos unas herramientas que justamente no por casualidad está acá el plano de sección, porque tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Con el tema de visualización, donde tenemos estipulado, ¿no? Algunas herramientas, algunas funciones que tienen que ver con, por ejemplo, situar la cámara, ¿sí? En este caso es que es una persona parada, que dice situar la cámara en una localización específica con una altura de visión y una dirección determinada, ¿sí? Es una manera como de poner una persona física, ¿sí? Y simular que está mirando desde ese punto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a esta herramienta y lo primero y principal es, si nosotros tocamos en algún punto de la pantalla, por ejemplo en este, automáticamente nos va a eh, posicionar la cámara, ¿sí? Con el plano horizontal, porque fíjense que la mitad de la pantalla, ¿sí? Aproximadamente, está en la línea del horizonte, ¿sí? Entonces es como que la vista ha quedado más o menos en la línea de los ojos, parecido, ¿sí? Y donde nosotros podemos estipular, fíjense acá abajo a la derecha, que dice altura del ojo, ¿sí? Que por ejemplo la medida convencional que toma una altura de un ojo promedio es de 1,68, ¿sí? Pero nosotros podríamos poner, por ejemplo, 2 metros, ¿sí? Entonces la cámara la va a levantar y la va a poner a 2 metros del piso, ¿sí? Que el piso lo toma como referencia en este encuentro, en el encuentro entre los tres ejes, ¿sí? El eje verde, el azul y el rojo. ¿Bien? Es decir, que si nuestra vivienda, nuestra casa está movida del lugar, está más arriba, más abajo, medio nivel más arriba, medio nivel más abajo, tengan en cuenta que el punto de referencia siempre lo va a tomar a partir de acá. Es decir, a partir de este punto va a subir 2 metros y va a situar la cámara en ese lugar, ¿sí? Entonces yo me paro en este punto, ¿sí? Como puse la cámara a 2 metros, bueno, ahora volvió a 1,68, me va a poner la visualización entonces a ese campo de acción, y yo igual de este punto puedo mover de vuelta y acomodar, pero ya sé que en definitiva el campo, digamos, de acción va a estar puesto, ¿sí? A esa altura, que sería la altura de los ojos, y mirando un punto específico, ¿sí? Después, tenemos algunas opciones que tienen que ver con girar justamente, ¿sí? Fíjense el botoncito abajo de la derecha, que es girar sobre esta cámara de un punto, es decir, a partir de ese punto que estipulamos, nosotros mover como si fuese la visualización, el ojo, y desde esos dos puntos, o de ese metro 68, poder, por ejemplo, levantar la cabeza, ¿sí? Y simular que estamos mirando hacia abajo el edificio, ¿sí? Desde abajo, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Está bastante bueno porque simula de manera bastante real bien cómo es la visualización de este elemento, ¿sí? Trata de llevarlo un poco a la realidad y tratar de imitar un poquito cómo realmente si nosotros nos paráramos delante de la casa, podemos acomodar esa visualización para que sea más parecida, ¿sí? Y cuando tocamos en la que está acá abajo que dice caminar, lógicamente, vamos a hacerlo toda vuelta porque yo toqué ahora acá dice cagadas, pero nos ponemos por ejemplo en este punto, bien, que sería el metro 68, levantamos la vista, bien, mirando para arriba, y ahora vamos a agarrar esta opción que dice caminar, y cuando nosotros tocamos, hacemos un clic hacia adelante o hacia atrás, lo que estamos haciendo es simulando, bien, que esa persona está caminando y se mantiene siempre al metro 68, que fue el que yo estipulé,
Esperen que se me hizo un despelote acá. Ahí va, ¿sí? Entonces, es como que uno logra o podría, digamos, de alguna manera, eh, estipular ese punto fijo como si fuese una persona real o verdadera, digamos, que está puesta en ese lugar. ¿Sí? Está bueno, es una linda manera, digamos, de acomodar esto, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos en este lugar y este es un lugar donde yo pienso, por ejemplo, sacar imágenes constantemente de este punto, acuérdense que tenemos la generación de las escenas, ¿sí? Acuérdense acá abajo, acá a la derecha teníamos la bandeja predeterminada donde estaban las escenas, y tocamos acá el simbolito más, ¿sí? Y nos va a guardar, obviamente, ese punto fijo, ¿sí? A partir de esas referencias y todo eso que nosotros configuramos, ¿sí? Fíjense que me puse en otro lugar, y me puse ahí de vuelta en la cámara, que era la cámara 6, entonces puedo, digamos, estipular cuál es esa altura. ¿Bien? Está bueno y tiene esa función que es un plus, ¿bien? Que nos permite simular o hacer de cuenta que estamos parados realmente en ese lugar y ver, digamos, el edificio de esa forma, ¿sí? Eh, ¿Se puede guardar el recorrido de la herramienta Caminar? En realidad lo que se puede guardar, ¿sí? Es, que creo que lo vimos un poquito en la clase pasada, es en animación, ¿sí? Exportar animación, que viene el archivo MP4 por acá. Eh, lo que podemos guardar es ese recorrido entre las escenas, ¿sí? Lo que por ahí pueden hacer ustedes es todas estas escenas, ajustarlas y determinarlas, digamos, a partir de esto que estábamos haciendo recién, ¿no? Del posicionamiento de un punto específico, ¿bien? Vengo a este punto que estaba por acá, bien, vamos a cambiarle el ojo, vamos a mirarlo así más de frente, saco una escena, por ejemplo, de este punto, bien, me muevo hacia otro lugar, otra vez con el ojito mirando para este punto, saco una escena nueva y así sucesivamente hacer todo ese recorrido de esos puntos que yo quiero donde el elemento se vea. Entonces después cuando lo exporte la animación, lo que va a hacer es hacer una secuencia, ¿sí? De todos esos puntos o todas esas escenas que yo estipulé. ¿Sí? Entonces te va a hacer una especie de animación que es bastante parecida a lo que estás viendo ahora acá en realidad. ¿Bien? Es una buena alternativa de representación y que está bastante buena. ¿Sí? Así que bueno, en principio por lo menos todo lo que era consultas que habían quedado pendientes, estoy revisando por la duda del grupo de que haya quedado alguna cosa más, pero en principio sí, esto era lo que habíamos hablado en cuanto a las consultas y lo que nos faltaba ver. No sé si hay alguna duda o consulta más, ¿sí? Si quieren la podemos ir viendo ahora, y si no, ya, si no hay mucho más, podemos dar por cerrado o concluida la clase, ¿sí? Han quedado preguntas. Lo agarré una foto de fondo. Bien, buenísimo. Gracias, me hiciste acordar, eh, Laura. Eh, Han quedado algunas consultas, mientras les voy mostrando eso. Han quedado algunas consultas que son particulares, bien, que de última, si quieren, después me escriben de manera particular y las resolvemos. No creo que dé ahora el lugar para poder resolverlas. Pero bueno, no importa, sí, es otra historia. Eh, lo que voy a hacer un segundito, a ver, voy a buscar una imagen. Bueno, que un chiquitín que voy a buscar una imagen de fondo. Si puedo. Porque obviamente no tenía nada preparado. Ahí va. Ahí va. Bueno, entonces, ahí veo que hay varias consultas. ¿Cómo craquear? Porque me quedo sin escuchar. Y la escalera también no se había quedado bueno, buenísimo. Tenemos varias cosas entonces. Bueno, primero principal. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de superficie ahí atrás, ¿sí? Un elemento que es el que vendría a representar nuestra foto, ¿sí? Donde nosotros vamos a montar la foto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar entonces esa superficie, ¿sí? Que sería un cuadrado en este caso, un rectángulo. Vamos a ir a materiales, vamos a aplicar un material cualquiera, ¿sí? Incluso puede ser un color, lo que sea, a ese elemento. Vamos a ir a edición y vamos a usar una imagen de textura, ¿sí? Vamos a ir a buscar una foto, ¿sí?
para reemplazar ese color por una foto justamente que la que vamos a usar. Entonces en el escritorio, que yo guardé recién una foto de una ciudad, ponemos a abrir, y lo que nos queda ahora, ¿sí? Porque esto obviamente, fíjense el tamaño que tiene la foto, recontra chiquitito, es escalarlo de manera que quede real con respecto a la imagen que estamos hablando, ¿sí? Entonces, botón derecho, textura, posición. Y ahora tenemos que ajustar. Perdón, este era, ahí está. Vamos a ponerlo en este borde acá, si es más fácil para hacerlo. Ahí va, ¿sí? Vamos a cambiar el tamaño, vamos a escalar el tamaño de tal forma, ¿sí? Que nos quede, ¿sí? De manera, con una proyección. Entonces, no sé si llega a ver ahí, ¿sí? Suponiendo que yo quiero montar una imagen, ¿sí? Con este fondo, o sea, con el fondo de mi vivienda, ¿sí? Podría directamente hacer como una especie de cuadro fantasma, ¿sí? De cuadro que venía a contener esa imagen, ¿sí? Y a ese cuadro, ¿sí? Aplicarle la foto, que sería en este caso, eh, para disimular o para simular justamente ese fondo, ¿sí? Esto lo habíamos hecho por el ejemplo de esto que teníamos acá. Si yo quería poner después ese fondo de atrás, podía hacerlo. ¿Sí? Imagínense que ahí atrás pongo una imagen cualquiera, ¿sí? Una imagen perdón, un cuadrado cualquiera, y a ese cuadrado, a ese rectángulo, le pongo una superficie de fondo, ¿bien? Que es la que va a simular como si fuese que tenemos el fondo en este caso del café, no sé qué si es un café, ¿sí? Bueno, de esa forma podríamos aplicar esto. Obviamente que es importante que esta foto sea real, que esté bien escalada, que esté proporcionada, que tenga una proyección real de las líneas, y no es tan fácil, obviamente, ¿no? Pero bueno, el método y la manera de hacerlo sería esa, ¿sí? Es bastante fácil y está bueno porque les va a sumar en algún caso puntual, ¿sí? Vi que Laura había consultado, por ejemplo, si lo poníamos en una calle con los vecinos reales, es decir, poner un vecino de este lado y un vecino del otro con fotos. Sí, se puede, es muy difícil para que quede real eso. Lo ideal que yo hago, por ejemplo, si tengo que contextualizar en este caso la vivienda con respecto a un lote específico, es, aunque sea de manera media esquemática o volumétrica, trato de modelarlo, de darle forma a esos vecinos, ¿sí? No suelo usar mucho el montaje de otra foto. Si voy a hacer un montaje de una foto, que por ahí es algo distinto a esto, por ahí lo hago en Photoshop o lo hago con otro tipo de herramientas, porque por ahí acá, al ser plano, no te va a dejar lograr ese realismo que necesitas. Claro, conviene usar Photoshop, viene ahí aporta Homero. En ese caso sí. En este caso de fondo, por ahí te conviene, sí, si querés algo medio puntual o característico, podés hacerlo de esta manera, como hice yo, de aplicarle un fondo cualquiera, ¿sí? Eh, lo del crack, Laura, yo, si quieren, lo que puedo hacer, porque vi que varios que tenían esa consulta, es grabarles un mini tutorial de cómo hacerlo, ¿sí? Mostrárselo en video para hacerlo. Es bastante simple, es copiar y pegar, pero por ahí el problema tiene que ver con guardar por ahí no tienen el archivo correcto. Bueno, por eso yo, si quieren, les mando en la semana, subo ahí en el grupo de WhatsApp la, el paso a paso, ¿sí? De cómo craquearlo por las dudas, ¿sí? Así lo veo. Ahora no va a dar para hacerlo porque es medio complicado instalar un programa en el Zoom, pero puedo hacerlo, ¿sí? No hay ningún problema. Y después había una consulta que quedó pendiente que andaba por ahí, que me había olvidado ya, lo de la escalera, ¿sí? Primero y principal, vamos a suponer que hacemos esta escalera, así que la escalera del proyecto. Para hacerla tenemos un montón de caminos y un montón de opciones. Primero, un camino válido sería descargar un componente. Si se acuerdan que nosotros íbamos a, a 3D Warehouse, ¿sí? Podían encontrar en esta plataforma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar escalera. ¿Están viendo ahí? Sí. Podríamos buscar una escalera y directamente aplicar una escalera que sea compatible, ¿sí? Por ejemplo, así, o sea, compatible con lo que yo necesito, ¿sí? Van a encontrar un montonazo. En el caso de que la quieran hacer ustedes manualmente, ¿sí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero y principal, si es una escalera de hormigón, ponele, lo que podríamos hacer es teniendo la superficie, digamos, de los escalones, ¿sí? Modelados, podríamos empezar a decir, bueno, primero y principal, sí, ABC de lo que hemos hablado ya hasta ahora, crear el grupo, ¿sí? Y empiezo a editar una superficie a partir de algo que ya está estipulado, ¿sí?
y digo, bueno, empiezo a levantar, por ejemplo, un escalón que sea 0,18, empiezo a levantar el segundo, que sea 0,18 más, y así sucesivamente, y que sería una manera de hacerlo, e ir elaborándolo si se quisiera de manera manual, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Ir como levantándolo. Después, si acá abajo, voy a borrar estas líneas, si después acá abajo hay como una inclinación o algo que tenga que ver con el encofrado, con la forma de la escalera y demás, puedo directamente ir modelándolo de manera manual. Es decir, como hemos visto hasta ahora, vieron que hay como una simplicidad en las herramientas que nos permiten crear cualquier tipo de elementos, ¿sí? Trabajar sobre cualquier tipo de elementos y no tener un límite, digamos. Nosotros podemos manualmente hacer lo que queramos, ¿sí? Esto es una opción. Otra opción, voy a volver para atrás. Otra opción sería, bueno, vamos a suponer que estos son más que escalones, son peldaños, por ejemplo. Y digo, bueno, tienen como si fuese un escalón madre, ¿sí? Que podría ser un escalón de madera incluso. Vamos a hacer grupo también de este, que está justamente cada 18 centímetros. Bueno, tomo referencia acá abajo, ¿sí? Fíjense que el punto inferior, voy la herramienta mover, tomo el punto de referencia acá abajo, toco el control, ¿se acuerdan? Para hacer el duplicado, y me posiciono en el punto, digamos, donde tendríamos los 18 centímetros de altura, y el punto donde justamente se va a repetir la escalera. Entonces hago un clic acá, y lo que hice fue copiar este elemento, ¿no? A los 18 centímetros y con el desplazamiento del escalón. Y como esto se repite varias veces, ¿se acuerdan? Podemos aplicar el por o el asterisco y la cantidad de veces, por ejemplo, por 5. Entonces, de cierta manera, puedo ir ya estipulando las alturas. Y después, bueno, dependerá cómo es la estructura. Si tiene una estructura, por ejemplo, como veíamos ahí en la imagen, tenía como si fuese una estructura que, ayúdenme, que era como si fuese un caño, un tubo, ¿no? Algo parecido a eso. Bueno, podríamos directamente dibujar ese soporte, suponiendo que estos son unos escalones de madera y demás. ¿Y se acuerdan? Nosotros si hacemos así, si me dejan. Si unimos este punto con este punto, ahí va bastante bien, ¿ves? Tenemos la diagonal. Si tenemos la diagonal, ¿qué podríamos hacer si tenemos la diagonal? ¿Se acuerdan? Vamos a agarrar, vamos a suponer que esto es un perfil. Vamos a suponer que esto es algo medio raro, ¿no? Vamos a suponer que es un perfil medio así. Se me fue un poco ahí. Ahí está. Lo estoy haciendo todo a ojo, ¿sí? Sí, sí, para entenderme. Tenemos entonces un elemento base, ¿sí? Que sería esta superficie, y un recorrido, ¿sí? Sígueme, tocamos acá, y empezamos a trasladarlo. Bueno, si me deja. Bueno, por atrás, a ver si me deja ahí. Y empezamos a llevarlo todo por todo este punto. Ahí va, ¿sí? Acabo de inventar algo, no sé qué hice, pero imagínense que puede ser, en este caso, es una escalera que la hice totalmente yo y sin ningún impedimento, ¿sí? Solamente sabiendo, digamos, cómo hacerlo, ¿sí? Aplicando las eficiencias que aplicamos en este ejercicio, aplicamos 3 o 4 de las herramientas que hemos visto en el curso, ¿sí? El copiar, multiplicar, el sígueme, ¿no? Hemos como el grupo componente, hemos como eh, más o menos en escala en mayor o menor medida, ¿sí? Porque lo hemos aplicado a estos elementos, lo hemos aplicado a la repetición de esto, lo hemos aplicado en varios momentos. Siempre son las mismas herramientas, siempre es como uno va aplicándolo y va enroscándose, digamos, en aplicar las herramientas correspondientes en cada una de las resoluciones particulares, ¿sí? Esta sería una forma de hacer una escalera de manera manual. Las de hormigón creo que es más fácil, porque por ahí es solamente generar esa silueta como hice yo, solamente después saber bien cuál es la diagonal y listo, como que es un poquito más simple. En este caso, bueno, por ahí te puede llevar un poquito más de trabajo, pero fíjense que usando la herramienta correcta también es bastante simple de resolver en definitiva. ¿Sí? Bien, me comprometo después a mandarle si quieren el tutorial del crack, así si alguno tiene algún problema más, por ahí con eso lo podemos llegar a solucionar. Ahora acá va a ser medio complicado. Eh, ¿Alguna consulta más? ¿Alguna cuestión más? Estaba mirando el grupo.
No, creo que era eso solo. Bien. Bueno, si no tiene ninguna otra consulta, simplemente agradecerles haber participado. Arrancamos, creo que éramos cerca de 30, hoy somos 19, somos un montonazo igual. Agradecerles a todos por participar, por coparse, por ponerle buena onda. Eh, Seguramente han quedado cosas sin ver y hay un montón de herramientas y cosas que se pueden seguir aprendiendo. Es un curso, digamos, que trata de abarcar muchas cosas, pero que bueno, también los invita a ustedes a seguir eh, capacitándose y ir aprendiendo un poquito más. Yo todo lo que sé y todo lo que les brindé en este curso es por práctica personal y básicamente por años y años de por ahí de dar cursos a otras personas. Entonces como que uno va mecanizando un poquito las cosas. Eh, es importante la práctica, como bien dice ahí Patricia, porque es importante que puedan, en definitiva, aplicar todas estas cosas, porque es la única manera de, de poder poner en práctica, de ver errores, de ver cuestiones particulares, ¿sí? Es la única forma, ¿sí? Eh, yo ya les digo, el grupo queda abierto, yo no tengo ningún interés de cerrarlo, así que pueden consultar, pueden preguntarme por ahí. Como al igual que al principio, agradecerle también al colegio por la oportunidad de brindar este tipo de cursos, que sé que sirven un montonazo, más que nada para los que por ahí nunca han tocado este programa, realmente creo que sirve un montón. Así como ustedes han hecho este curso, yo he hecho otros tantos dentro del colegio que también me han sido muy útiles. Así que bueno, gracias. Me pone contento que les haya gustado a todos y que les haya sido útil. Eh, Cualquier consulta y cualquier cosita, ya saben, tienen mi teléfono, tienen el grupo, tienen mi mail, las clases quedan grabadas, así que también las pueden ir consultando y bueno, nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.